Ok, estamos grabando. Muy bien. La otra organela de la que queríamos hablar, con membrana, claro, es la mitocondria. ¿Alguien sabe para qué sirve básicamente la mitocondria? ¿Cuál es su función? Si pueden escribir, por ejemplo, en el chat. Para generar ATP. Respiração celular. Excelente. Muy bien, todas son correctas para generar ATP mediante el proceso de respiración celular y el ATP es básicamente energía para la célula, ¿verdad? Y esa respiración básicamente es oxidar carbohidratos, oxidar lípidos, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día la teoría actual cree que la mitocondria era un organismo procariota que fue, por decirlo así, absorbido por unas primeras células eucariotas y trabajaban como en una simbiosis, una relación en la cual las dos partes ganan, ¿sí? Y con el paso del tiempo, la mitocondria fue perdiendo algunas características y dejó de volverse independiente, ¿verdad? Tal es así que la mitocondria tiene su propio ADN, ¿verdad? No todas las proteínas de la mitocondria están en ese ADN, algunos están dentro del ADN nuclear, pero el ADN mitocondrial clasifica, o sea, tiene su propio ADN dentro de la matriz, ¿está bien? Bueno, entonces la mitocondria, similar también a lo que ocurre con algunos procariotas, tiene dos membranas. Una membrana externa, básicamente lisa, como la que se ve aquí, y una membrana interna plegada sobre sí misma, ¿sí? Con numerosos pliegues, y a estos pliegues le llamamos de crestas mitocondriales. Estos pliegues de la membrana sirven para aumentar la superficie de la membrana, ¿ok? Las enzimas que realizan la respiración celular que mencionó la colega se encuentran en la membrana interna. Entonces, por eso, para tener una mayor superficie y una mayor cantidad de enzimas y ser más eficiente, forma estos pliegues. ¿Eh? Tenemos un espacio entre la membrana externa y la membrana interna, que es el espacio intermembrana, que es casi como que equivalente al citosol, ¿sí? Y un espacio por dentro de la membrana interna, que es la matriz mitocondrial, que tiene ya sus propias características. ¿Está bien? Aquí vemos otro esquema. Fíjense, tiene una o dos micras nada más, similar a una célula procariota pequeña. ¿Sí? ¿Y cuál es su función? Bueno, básicamente la respiración celular. ¿En qué consiste? En la producción de ATP mediante la oxidación de lípidos y carbohidratos, que es la forma más eficiente que tienen los organismos por ahora. Es realmente bastante eficiente, ¿eh? Como les dije, tenemos una clase, un capítulo de hecho, que habla solamente de esto, de las mitocondrias, de la respiración celular, y ahí estudiamos estos procesos específicos. ¿Eh? Muy bien. ¿Cuál es su localización? En realidad se encuentran, como aquí en esta imagen, van a estar dispersas en distintos puntos de la célula, pero vamos a encontrarles en una mayor proporción, en una mayor concentración, en aquellas regiones donde la célula más energía necesita, ¿sí? Por ejemplo, aquí nuestro slide dice, en la base de los flagelos, ¿sí? O en las miofibrillas musculares, depende de la actividad de esa célula, ¿sí? En la región donde la célula más energía gasta y necesita, ahí le vamos a encontrar a las mitocondrias.
¿Está bien? Las mitocondrias, semejante a lo que ocurre con una bacteria también, se replican de forma independiente por fisión binaria. Es decir, una mitocondria empieza a crecer, se alarga y se divide en dos. ¿Está bien? Básicamente se replican cada 10 días y, como les dije, tiene su propio ADN dentro de la matriz mitocondrial. Aquí le quiere representar esto al ADN, que a diferencia de las células eucariotas y similar a lo que ocurre con otras células procariotas, con las procariotas, mejor dicho, el ADN es circular. El cromosoma no es lineal como los que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Sino que está enrollado, por decirlo así, sobre sí mismo de forma circular, con su inicio y su final unidos entre sí. ¿Está bien? Eso básicamente tienen las mitocondrias. ¿Sí? Y fíjense, se cargan de oxidar ya sean carbohidratos o lípidos, ¿sí? Oxidarlos para convertirlo a agua, libera CO2 en el proceso y esa energía la convierte en ATP, que es la moneda energética de la célula. ¿Sí? Todos los procesos celulares que requieren energía, la célula paga, por decir así, con ATP. Vamos a ir viendo. Muy bien. Aparte tenemos los peroxisomas, que tienen una función específica. Vamos a estudiar mejor eso en primer año, realmente su función, ¿sí? Pero vamos a decir que es una región de las células, una organela celular que también sirve para el metabolismo oxidativo, ¿sí? También utiliza oxígeno para degradar sustancias, por ejemplo, ¿ok? Para degradar sustancias. Muy bien. Otra organela, por decir así, son las vacuolas. Las vacuolas son como vesículas, sacos, ¿sí? Sacos, rodeados de membrana, donde la función principal es almacenar nutrientes para luego digerirlos, ¿sí? Almacenan nutrientes o almacenan agua también, ¿sí? Como dice aquí, 90% agua, lógico, principalmente agua y nutrientes. Las vacuolas son diferentes en las células animales y en las vegetales. Las animales, que vamos a estudiar mucho nosotros, tienen muchas vacuolas, un gran número de ellas, pero pequeñitas, bien pequeñas, ¿sí? Ahora, las células vegetales, como la que estamos viendo aquí en la imagen, se caracterizan ¿por qué? Porque suelen tener una única vacuola y muy grande, ¿sí? Entonces, en los animales son numerosas y pequeñas, en las vegetales suele ser única o pocas, en todo caso, y de gran tamaño. En las vacuolas animales, sobre todo, se almacena alimento, ¿sí? En las vacuolas vegetales, sobre todo, se almacena agua, ¿sí? Lo más importante para las vegetales es agua, realmente. ¿Por qué? Porque son organismos autótrofos. Ellos hacen su propio alimento, básicamente. Bueno, también tenemos otras organelas, solo que estas otras no están recubiertas por membrana. Entonces le llamamos justamente de no membranosas, ¿sí? Como los ribosomas, la primera de ellas. Son pequeñas organelas que combinan dos tipos de biomoléculas, proteínas, ¿sí? Pero también ácidos nucleicos. ¿En qué forma? En forma de ARN ribosomal, ARNR, que dice aquí, ¿sí? Entonces, estos ácidos nucleicos, ARN ribosomal, se combinan con las proteínas para formar a los ribosomas. Estos ribosomas son realmente los catalizadores, por decir así, de la síntesis proteica.
Aquí está. Ellos convierten el mensaje que está codificado en el ARN mensajero, ese mensaje lo convierten a proteínas. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Alguien recuerda? De convertir el ARN mensajero a proteínas. ¿Cómo se llamaba? Tradução? Excelente, la traducción, ¿sí? Los ribosomas son los que se encargan entonces de la traducción. Existen en procariotas, existen en eucariotas, vamos a ver más adelante sus diferencias, pero en general están formados por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, más pequeña, que le dan el aspecto así como si fuese de un 8. Más o menos, el número 8. Se le suele dibujar así también al ribosoma con estas dos subunidades. ¿Sí? Ellos pueden estar libres en el citosol, los ribosomas, para sintetizar las proteínas citoplasmáticas o pueden estar asociados al RER, retículo endoplásmico rugoso, donde van a sintetizar las proteínas de membrana o las proteínas que van a ir fuera de la célula. ¿Está bien? Entonces, básicamente, dos ubicaciones para ellos de acuerdo a la ubicación que va a tener la proteína. Si la proteína va a estar en el citoplasma, el ribosoma está libre en el citoplasma. Si la proteína es una proteína integral de membrana o una proteína extracelular, el ribosoma se encuentra asociado al RER, retículo endoplásmico rugoso. ¿Okay? Todo eso vamos a ver en más detalle más adelante. Muy bien. La célula está, digamos, tiene una forma determinada, una polaridad determinada y también una cierta resistencia que es proveída por un grupo de proteínas, son 3 proteínas diferentes, un grupo de proteínas que forman como una red tridimensional, como si fuese una malla, ¿sí? Que conocemos, fíjense, aquí se ve esta red tridimensional, que conocemos como el citoesqueleto. ¿Ok? Lo que tenemos que saber ahora en nivelación es que existen 3 proteínas básicamente, o 3 tipos de filamento de citoesqueleto. Eso por ahora. Después vamos a ver más adelante en mucho detalle esto. Pero por ahora esto. Fíjense, los filamentos, por decir así, del citoesqueleto de mayor calibre, los más gruesos, de mayor diámetro, son los microtúbulos, así se denominan. ¿Sí? Los microtúbulos, que están formados por una proteína globular, o sea, una proteína circular que se asocia entre sí, o sea, a otras proteínas, que se llama de tubulina. ¿Está bien? Entonces, el de mayor diámetro son los microtúbulos. Fíjense que aquí tenemos otro, que es el de menor diámetro, como es el más pequeño de los filamentos del citoesqueleto, le vamos a llamar de microfilamentos. Estos microfilamentos están formados por otra proteína que se llama de actina. La actina. Y en medio de ellos, si tenemos el microtúbulo, que es el de mayor diámetro, al microfilamento, que es el más pequeño, en el medio más o menos, tenemos a los filamentos intermedios, ¿sí? Los filamentos intermedios, que están formados por varias proteínas, vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Cada uno de estos tiene su función específica, ya sea el movimiento celular,
la adherencia de las células, la posición de las organelas, el transporte de sustancias dentro de la célula, ¿sí? Varias funciones que vamos a ir estudiando en mayor detalle. Fíjense, siempre forman como una malla tridimensional que mantienen la forma de la célula, la posición de las organelas. ¿Ven cómo está unida aquí a la mitocondria, al retículo endoplásmico? ¿Sí? Se encuentran unidas a ellas, entonces le mantienen en la posición que son necesarias. ¿Sí? Estos filamentos del citoesqueleto tienen cada uno de ellos una ubicación preferencial, donde les gusta más estar, donde más probablemente encontremos, que depende de su función. ¿Sí? Por ejemplo, los microfilamentos de actina son extremadamente importantes para mantener la integridad de la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, justamente vamos a encontrarlos, como se ve aquí en la imagen superior, inmediatamente por debajo de la membrana plasmática. ¿Sí? Mantienen la integridad. Estos microfilamentos también son los encargados de formar ciertas especializaciones de la membrana, como esto que se ve aquí, que son las microvellosidades. Pero eso vamos a estudiar mejor en su momento, ¿eh? Las microvellosidades formadas por microfilamentos. Lo que ahora mismo yo quiero que recuerden, es que están formados por la proteína actina y que la ubicación preferencial es por debajo de la membrana. ¿Sí? Aparte de los microfilamentos, ¿se acuerdan que el de mayor tamaño era el microtúbulo? El microtúbulo tiene una organización tal en la que nacen a partir de un centro organizador. Ese centro organizador está formado por un par de estructuras que llamamos de centriolos. Sirven para establecer la polaridad de la célula, los centriolos, y para organizar el resto de las organelas. Justamente estos microtúbulos, a partir de los centriolos, se dispersan en todas las direcciones y sirven para mantener a las organelas en su posición, por ejemplo. ¿Sí? No solamente eso, sino también para el transporte de sustancias. ¿Vieron esas vesículas que dijimos que iban del retículo endoplásmico al Golgi, del Golgi hacia la membrana? Bueno, ellas vamos a ver que son transportadas a lo largo de estos microtúbulos. Estos microtúbulos vendrían a ser como las carreteras, las rodovías que se encuentran dentro de la célula. Entonces, cuando la célula necesita transportar algo, lo hace a lo largo de los microtúbulos. ¿Eh? Y finalmente, fíjense a los filamentos intermedios. En la imagen inferior aquí, cómo se entrelazan entre ellos. Estos sí forman la verdadera malla, como si fuese una red, y sirve para que las células soporten las fuerzas de tensión a las que pueden estar sometidas. Y si se dan cuenta, fíjense cómo se anclan a la membrana y mediante esto se anclan a otras células vecinas o a la base de la matriz extracelular, como había dicho la colega, que eran los desmosomas o hemidesmosomas. Vamos a ver en un momento. ¿Sí? Bueno, como les digo, este citoesqueleto es fundamental para el movimiento, ya sea dentro de la célula, movilizando a las vesículas, a las organelas, o incluso las células que tienen una migración, básicamente. ¿Sí? Las células que tienen una migración. Todo eso vamos a estudiar mejor en su momento. ¿Sí?
Fíjense, estos filamentos, específicamente los microtúbulos. Los microtúbulos se pueden organizar para formar estas especializaciones llamadas de cilios o flagelos, que son como largos cilindros que vibran o por lo menos ondulan, ¿sí? Y movilizan el medio acuático donde se encuentran estas células y sirven para desplazarle a ellas, ¿sí? O por lo menos para desplazar estructuras que se encuentran en la superficie de la célula. Vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? En el cuerpo humano tenemos una sola célula con flagelo, que es este que vemos aquí con forma de renacuajo, el espermatozoide, que una vez que el espermatozoide es depositado en la vagina va a buscar nadar, por decir así, movilizarse, desplazarse gracias a los movimientos ondulatorios de su cola, ascendiendo por el tracto genital femenino para encontrar al ovocito y formar un nuevo ser. ¿Sí? Ahora, con cilios, que son estas otras especializaciones, también formadas por microtúbulos, pero que se encuentran en la superficie de la membrana, vamos a encontrar en varias regiones, vamos a ver, sobre todo en las vías respiratorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente sirven como una escoba. Escoba en español es vasoura en portugués, una escoba que se moviliza para ir desplazando las estructuras que se puedan encontrar en la superficie de los cilios, ¿sí? Siempre mediante un movimiento ondulante. Pero, ¿cuál es la diferencia? Los flagelos, o el flagelo mejor dicho, es único y largo. ¿Está bien? Los cilios son múltiples y un poco más cortos que los flagelos. ¿Está bien? Esas son las diferencias. Ambos formados por microtúbulos. ¿Sí? Y fíjense, aquí se ve muy bien en la imagen superior, ¿sí? Cómo los cilios se mueven. ¿Ok? Se van moviendo los cilios. ¿Para qué? Para desplazar las estructuras que se encuentran en su superficie, como el moco, por ejemplo, en el epitelio de las vías respiratorias, va desplazando el moco continuamente. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Centriolos vamos a estudiarlo en primero. ¿Sí? No se preocupen, los centriolos en primero. Y aquí tenemos un pequeño resumen, una tabla, ¿verdad? Que es para amplificar la información nada más. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Profesor, Decime. el ADN de mitocondrias es circular, así como plasmilio de algunas bacterias, Sí. y Similar a. tiene la misma función en la división binaria. También. Similar a lo que ocurre con las bacterias, que se replica el ADN para la fisión binaria, así también en las mitocondrias se replica el ADN para su fisión binaria. ¿Sí? Ah, sí, gracias. A vos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces voy a parar la grabación.